Noel, las informaciones que están llegando, ¿qué te podría decir? Cada vez son más, no diría más espantosos. Bueno, por ejemplo, para empezar, te diría que me sorprendió mucho esta mujer que salió desnuda por la calle Sí. pidiendo comida, ¿no? Y realmente es espantoso ver que tenía la forma, me acuerdo, de los que estaban allá entre los judíos que estaban puestos en los campos de concentración. Sí. Y me parece espantoso, y parece que el mundo no se mueve, no sé lo que tiene. Yo me da la impresión que veo que las Naciones Unidas, los países latinoamericanos, quieren jugar de no sé de qué, o con qué miedo, o están asustados que subió México, que está apoyando indirectamente a Venezuela ya, con estos izquierdistas que subieron. Pero ¿cuál es la impresión que tienes tú de Venezuela? Bueno, profesor, un proceso socialista acaba, destruye en todos los sentidos, ¿no? Entonces, lo que vemos, el caso de esa reseña fotográfica que usted menciona, es que vamos a extraerlo con pinza para colocarlo dentro de lo que significa. Cualquier país tiene instituciones mentales, donde tiene a gente que perdió el contacto con la realidad. Ahora imagínense que ese país entra en el proceso en el cual se encuentra Venezuela y esa institución pierde totalmente los recursos. Esos recursos que entraban allá en el caos existente, en los cuales no se consigue siquiera alimento, va generando que la población interna vaya teniendo esa apariencia física, porque lo que hay es hambre. Cuando esas instituciones al final dejan de tener por lo menos ni siquiera el mínimo de instituciones, ya no saben qué hacer ni siquiera con las personas que tienen allá adentro, las dejan escapar. Las dejan escapar y esa fotografía que usted vio allí se va a ver mucho por distintas partes de Venezuela, porque lo que hay en el país es hambre, hay en el país abandono, hay en el país destrucción, es decir, hay socialismo. Entonces, esa fotografía está allí. Y es una fotografía que impacta porque refleja gran parte de lo que es la realidad del país. En ese caso específico, una persona que tiene un problema mental, pero ese mismo cuerpo usted lo va a encontrar en muchas personas que están normales, psicológicamente hablando, psiquiátricamente hablando, pero simplemente ya no tienen fuerzas para poder enfrentar la realidad de lo que está sucediendo, fuerzas físicas, porque eh, el hambre al que está sometiendo el socialismo al país acaba con todo, simplemente con todo. Entonces, ¿por qué el mundo no reacciona frente a esto? El mundo no tiene maneras de reaccionar dentro de las estructuras democráticas, o el mundo quiere seguir reaccionando, porque por fin el mundo pretende tener algún tipo de reacción, pero viene el mismo libreto en el que Venezuela estuvo reaccionando con Venezuela, que fue al jugar con algún tipo de presión dentro de los cánones democráticos contra una estructura que no es democrática. Entonces eso simplemente genera ese retardo y esa involución en la que estamos sumidos, ese retroceso salvaje al cual el socialismo somete a Venezuela. Y el mundo no va a tener cómo reaccionar si no termina de entender que la estructura que existe en el gobierno no tiene ningún tipo de vinculación democrática y que no busca en momento alguno ningún tipo de bienestar para la nación. Hay algo que el venezolano todavía no termina de entender y parece que las distintas instituciones de bien en el mundo, porque hay muchas que se dedican simplemente al mal, tampoco terminan de entender, que es que hay gobiernos que vienen a generar destrucción y esclavitud, como si fuese algo nuevo en el mundo, como si la historia no estuviese plagada de esos elementos, como si la historia contemporánea actual no tuviese figuras de ese tipo. Entonces, ese tipo de regímenes llegan y buscan destruir para poder esclavizar. Y eso es lo que hace este proceso. Pues este proceso chavista lleva todos estos años generando un proceso de acabar con el individuo, acabar con la estructura del venezolano.
aplica toda clase de herramientas para el genocidio físico, para el genocidio moral, para el genocidio intelectual, para acabar con la idea del individuo venezolano en todos los sentidos y poder tener una masa esclava a su gusto y utilidad. Entonces, eso no lo termina de entender ni el venezolano ni estas instituciones. El régimen chavista es una estructura criminal, utiliza esa herramienta, esa arma que es el socialismo para quedarse con todo, para acabar con todo. Y ese es su papel. No se le puede juzgar de otra manera. Usted tiene a un criminal al frente. Ahora, cuando se está consciente de la existencia de ese criminal, vamos a suponer que por fin entran en conciencia de eso y pasamos al segundo escenario dentro de lo que es el mundo civilizado, que son las estructuras de tribunales de justicia internacional. Yo siempre quiero citar ese ejemplo de que Chávez fue el primer presidente en ejercicio que fue denunciado por crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya por el año 2004. Primer presidente en ejercicio que llevó esa denuncia, muy bien sustentada, la cual fue despreciada por un cómplice de la destrucción de la democracia de las Américas, que es el fiscal chileno Luis Moreno Campos, hoy investigado por todas las asquerosidades que ha hecho junto con su socio Baltasar Garzón. Entonces, eso sucedió ya. Pero también esos mismos tribunales de justicia, tanto la Corte Penal Internacional como el Tribunal Penal vinculado a la ONU, han emitido hasta una orden de aprehensión internacional contra el presidente de Sudán. El presidente de Sudán ha sido tan criminal que hasta logró dividir el país y se generó la nación más nueva del planeta, que es Sudán del Sur, que por supuesto es un estado fallido y que se están matando todos porque no se hicieron las cosas de manera correcta, porque lo que había era que salir del presidente de Sudán. No, pero el tipo sigue allí. Y el tipo tiene una orden de captura internacional desde hace casi 10 años. Pero él pasea por el mundo. Él va a Europa. Y él tiene eso encima, una orden penal internacional de captura. Entonces vamos a esperar que la gente que cree que el segundo escenario del mundo, que es la justicia internacional, venga a ponerle freno a estos criminales que gerencian la primera reserva certificada de petróleo del planeta, que generan el mayor negocio de narcotráfico que hay en los momentos para la distribución y ocultamiento y lavado de capitales, que utiliza lo que fue una de las empresas más poderosas del planeta como PDVSA, como máquina de lavado de dinero para tráfico de cuanta cosa puede existir en el planeta, que tiene a un país de 30 millones de habitantes pasando hambre, va a responder a algún tipo de acción penal internacional. Por favor, es un chiste. Es un chiste. Entonces el mundo tiene que aprender a ver el problema de Venezuela como los venezolanos todavía no lo han aprendido a ver. Y entonces ahí es en donde vamos a hablarle al venezolano. El venezolano todavía sigue ciego frente a la realidad que está viviendo. Sigue totalmente perdido frente a esa realidad. Y por eso no hay reacción. El mundo todavía, hasta ayer, creía que existía algún tipo de vía electoral, cuando eso no existe en el país desde la Constituyente de 1999. El mundo, hasta ayer y aún hoy, le sigue brindando respaldo político, internacional, económico, a los mismos representantes que han hecho posible que se le vista a la democracia esta desgracia. Le siguen abriendo las puertas y rindiéndole cultos, porque el mismo pueblo venezolano, hasta el año pasado, hace menos de un año, mañana se cumple un año, volvió a refrendarlo. Fueron 7 millones y pico de venezolanos a firmar unos papelitos dándole otro cheque a los mismos que han vestido democracia esta desgracia durante más de 20 años ya. Entonces, lo que estamos viviendo, profesor, es algo que para el mundo le es difícil entender, porque el venezolano, a pesar de que la realidad lo golpea todos los días en la cara, sigue sin quererlo admitir. Es muy penoso por las vuelvo a repetir, algunas veces me cuesta, porque para que alguien se mueva y que también, tú dices ahí un dicho ahí que si no lo golpea fuerte no saben qué es fuerte, porque
Las noticias que tenemos de Colombia, en que muchas personas de Venezuela, o sea, mujeres cobran 3 pesos en la prostitución. Yo me pregunto hasta qué nivel y cómo se puede, digamos, soportar. Y, y parecería que estuvieran en estos momentos en un impas que nadie hace nada. O sea, parecería como que Venezuela se han olvidado un poquito de Venezuela y ya se dirigen un poquito más a Nicaragua, se están dirigiendo a los problemas internacionales. Y yo creo que todos los que están alrededor, los países, Brasil, Argentina, Perú, parecería como que no les importara, ¿no? Sí, conviene poner algún artículo, conviene hacer alguna reunión, pero con efectividad no hay nada, aparentemente. ¿Serán haciendo algunas cosas ocultas? No lo sé, es probable. Pero esa es la impresión que nosotros tenemos, que tengo en particular desde aquí de Estados Unidos. Porque si se está haciendo algo oculto, lo cual sería lógico, tendría que ser siempre bajo un mensaje que a mí me preocupa mucho, porque hay una norma internacional, pues vamos a ponerle el título de norma. Una norma internacional que es hacer este tipo de intervenciones como la necesaria en Venezuela bajo el esquema de una coalición internacional. Y yo siempre llamo una alerta sobre lo que no debe suceder, es precisamente algo a nivel de coalición internacional. Hace tiempo hablábamos, cuando todavía era Tillerson secretario de Estado, sobre el resumen de lo que fue su gira. Y en la gira de Tillerson por Latinoamérica llegábamos a la conclusión de que él encontró que con todos los presidentes que se reunían, todos decían, el asunto es democrático, vamos a buscarle la vuelta democrática, que Venezuela encuentre un camino democrático y que esa mentira tiene que ser la que encuentre la luz y la salida. Eso le enseñó a los Estados Unidos que no existía ningún tipo de posibilidad de asociación con ninguno de esos presidentes de esos estados para la solución de Venezuela, porque en el fondo el alto gobierno de los Estados Unidos entiende cuál es la única solución para el problema de Venezuela. El problema de Venezuela no es otra cosa que el problema del chavismo y el socialismo. Entonces, resolver el problema del chavismo y socialismo es recuperar a Venezuela al concierto de las naciones, es recuperar a Venezuela al mundo libre, es recuperar a Venezuela como motor de Latinoamérica, como faro de la libertad. Entendió eso el alto gobierno y lo certificó, quedó muy clara en su realidad. Ahora, ellos lo entienden, pero todavía ni el resto de las naciones lo entienden, ni muchos venezolanos lo entienden. Nosotros, si pensamos en algún tipo de coalición internacional que venga a aportar algún tipo de ayuda de índole militar, tenemos que entender que Venezuela tiene problemas limítrofes con todos nuestros vecinos. Problemas limítrofes reales. Nosotros tenemos problemas todavía con el diferendo que Colombia pretende sobre nuestras aguas del Golfo de Venezuela. Nosotros tenemos un problema gigantesco con Guyana con respecto a lo que es el Esequibo. Nosotros tenemos problemas grandes en el sur con Brasil en cuanto a las aspiraciones de Brasil de seguir tomando territorio venezolano. Entonces, ninguno de estos países en sus hipótesis de conflicto de orden militar, no hay otra cosa que no sea la lógica orden militar frente a un enemigo con el cual tú tienes aspiraciones territoriales, que no sea la destrucción y aniquilación. Entonces, pensar que un proceso de coalición, aparte de ser mastodóntico, aparte de ser incómodo, aparte de ser inoperante, tenga carga militar por cualquiera de estos países, es una cosa realmente absurda. Nosotros podemos hablar de la coalición para la respuesta posterior a la emergencia después de la solución del problema, de la extrusión del problema. Ahí sí, nosotros necesitamos, y es interés de todos esos países, brindar sus aportes para la solución de la crisis inmediata de Venezuela, para no seguir saturando a sus países con venezolanos, para ellos encontrar una increíble posibilidad de negocio
con todo lo que Venezuela va a necesitar para la reconstrucción y puesta en marcha. Yo creo que estás viendo ese futuro o esa perspectiva que hay que hacer cuando llegue ese futuro, que es lo que muchos no piensan. Los que piensan son solo aquellos que los que les interesa que la cosa acontezca tanto económicamente, porque no va a estar ajena, va a tener muchos conflictos o comprometerse con muchos resultados o adentrarse donde la cosa va a estar también peliaguda por algunos años, ¿no? Sí, porque sobre todo la carga de esa parte que usted define como peliaguda durante algunos años, el cambio o la definición para que eso no sea por algunos años, lo ejercerá el liderazgo que tome las posiciones de gobierno correspondientes. Si ese liderazgo no entiende la necesidad de imponer orden, lo que vamos a vivir en Venezuela es una real tormenta, una tormenta que por supuesto va a afectar de manera aún más contundente a todos los países de nuestro entorno. Una tormenta que va a saturar de venezolanos a los Estados Unidos. Una tormenta que va a poner cualquier cantidad de dinero sucio a alterar todas las economías de la región. Entonces el movimiento en Venezuela es un asunto que tiene que ser muy serio, muy contundente, muy organizado, y el mundo tendrá que hacer mucho silencio, como el que hicieron durante la destrucción, mientras se pone orden en Venezuela. Porque esa hipocresía salvaje con la que van a llorar con el ojo izquierdo mañana, va a ser una de las cosas que más daño le den a la estabilidad del futuro de Venezuela. Esa es una de las cosas que más nos tiene que preocupar, y es bueno cantarlas adelante. Todo este tipo de organizaciones que hicieron posible que Hugo Chávez se vistiera de democracia para el genocidio que está viviendo Venezuela, son los enemigos de la Venezuela del mañana. Enemigos. Que hoy las personas que calificaron a un genocida como Hugo Chávez lo calificaron de estadista, de prócer latinoamericano. Que hoy digan Maduro es un criminal, yo les pongo mucho ojo, les pongo muchísimo ojo, porque el Maduro solo baila sobre los muertos que mató Chávez. Entonces hay que tener muy claro eso sobre la realidad que va a vivir Venezuela hoy, mañana y pasado mañana, de poder encontrarle la salida a esta realidad. Cuando tú sabes que hablando contigo es, como lo decía al principio cuando no nos podíamos comunicar, es del ángulo que algunos pretendan, en particular yo en este caso, hacer un análisis de la vivencia que está viviendo Venezuela. Me parece que no estoy capacitado. Por favor. Pero sí podemos acompañarte en lo posible, porque lo que estoy intentando ver, que muchas de las comunicaciones que veo en los canales de televisión normales de Estados Unidos, en el aspecto latino, tampoco ayudan mucho a las soluciones, solamente a descripciones de cosas que están pasando. Y creo, como bien tú dices, que se supone que a esta altura en que está pasando el sufrimiento muchos millones de seres humanos alrededor de ellos, de estos periodistas del tercer mundo que están dando informaciones sobre Venezuela, yo creo que tendrían mucho que preocuparse de qué manera se contribuye no solo en difundir ideas o difundir tragedias, sino de qué manera se pueden usar para el beneficio de los millones de seres humanos, que hay que ayudarlos a que salgan de la trampa en que fueron puestos, ¿no es cierto? Porque de qué manera vamos a decir si, por ejemplo, para no andar por las ramas, a mí me da la idea de que para Maduro llegar al poder
hubo muchos cómplices. Muchos. Hubo muchos empresarios que la jugaron a ganarse millones. Hay muchos políticos latinoamericanos que hoy hablan que se aprovecharon de lo que compraba Venezuela para darle de comer a sus habitantes. Quiere decir de que por un lado no podían gritar mucho porque les compraban muchos millones, el caso Brasil, el caso Colombia. Y por otro lado, podían decir, era tan notorio el avance que tenían, que una vez que gastaron el dinero que se notaba, ya empezaron a decir algo que Venezuela no estaba haciendo democrático. Bueno, profesor, ahí hay un par de puntos importantes. A veces queremos reducir todo al negociado económico, y el negociado económico no lo es tal frente a la realidad. Durante los años de Uribe, se encontró en el presidente Uribe un claro freno a lo que Chávez pretendía hacer. Hasta el punto que el mismo presidente Uribe, como su última acción de gobierno, fue demandar de manera personal ante la Haya también a Hugo Chávez por crímenes de lesa humanidad. Entonces, eso existía. Llega Santos, y Santos había engañado a todo el mundo y hace lo que hizo. En el caso brasilero, quien gobernaba era Lula da Silva, fundador junto con Fidel Castro y muchos venezolanos y la FARC y el ELN del Foro de Sao Paulo. Posterior a Lula da Silva es Dilma Rousseff, asaltante de bancos, socia de Lula da Silva, heredera de aquello que hablábamos hace tiempo del socialismo criminal, heredera de esa parte del asaltar blindados, herencia de Stalin y Lenin. Entonces, lo que existe, más allá del negociado económico, es una asociación ideológica para delinquir. Y esa asociación ideológica es lo que genera ese proceso de identificación y solidaridad automática, porque el uno va intentando cubrir las salvajadas del otro y el otro va generando oportunidades para satisfacer las necesidades y las dependencias del otro. Durante el tiempo que Evo necesitó todo el soporte económico para poder establecer una sociedad totalmente dependiente, corría dinero de Venezuela y de Brasil. En Venezuela, la gracia se notaba más de Venezuela por el afán de Hugo Chávez de convertirse en el líder intergaláctico. Pero igualito, Lula despachó cualquier cantidad de beneficios por debajo de cuerda al gobierno de Evo para que tuviese un gobierno que pudiese generar dependencia social. Y eso no es por deuda o negociado, eso es ideología. Una estructura criminal, en este caso de izquierda carnívora, empujada por el Foro de Sao Paulo, hizo posible todo el proceso de destrucción que estamos viviendo. Hizo posible que Venezuela se encuentre como está. Ahora, tú que lo estás sintiendo a flor de piel, internamente también, ¿tú te sientes que existe una impotencia o un abandono en transformar los pensamientos en acciones de la mayoría del pueblo venezolano? ¿O es como si estuvieran recibiendo el golpe y todavía no han reaccionado? Durante muchos años, el liderazgo político se ocupó de que esa reacción propia del venezolano frente a la humillación constante, frente a la pérdida de derechos, de oportunidades, frente a la pérdida de la vida, no hablemos de esos que hablan de calidad de vida, ¿no? La pérdida de la vida, porque esto es un asunto de vida y muerte. Durante muchos años le dijeron al venezolano que esto no era tan grave. ¿Dónde está la falsa urgencia? ¿Cuál es el problema? Ya no callamos, vamos a atender esto con un proceso electoral, ya vienen las elecciones, ¿vale? El 2015 no está tan lejos, te decían en el 2009. Entonces, todo este tipo de cosas hizo posible esta desgracia. Entonces, el venezolano
que pudo tener un empuje, que tiene un empuje, se encuentra totalmente carente de liderazgo y con miedo porque se siente infiltrado en todos los sentidos. Sabe que el de al lado lo puede traicionar. Antes lo traicionaba porque estaba pagado por el gobierno. Ahora te puede traicionar por una bolsa de comida. Entonces, eso es lo que genera el socialismo, un proceso de una sociedad de cómplices que pasa de aquella sociedad de cómplices que la que Venezuela siempre estuvo, que permitió la llegada de esto, a una sociedad de cómplices dependientes del Estado que medra en la inmundicia para poder tener algún tipo de manera para sobrevivir. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa sociedad deje de ser eso y se convierta en la sociedad que por naturaleza es rebelde en la herencia histórica del venezolano? Se necesita pasar y entender que la urgencia es poner fin, no la urgencia es sobrevivir. Tenemos ahorita un ejemplo que va a empezarle a generar titulares y lo comentaremos seguramente la semana que viene, pero vamos a adelantarnos. El estado Zulia, en específico Maracaibo, está empezando a calentarse en el nivel de protestas de nuevo. El Zulia, profesor, fue la energía de Venezuela, fue la energía de parte de la contribución de Venezuela al triunfo de Occidente, al triunfo de la libertad cuando la guerra de la Segunda Guerra Mundial, porque el combustible que aportó Venezuela desde el estado Zulia nos aseguró la libertad. Entonces vamos a ese punto. Esa cosa tan magnífica que tiene el Zulia, que es el lago de Maracaibo, ese potencial petrolero que hoy es despreciado hasta por la industria petrolera venezolana porque ya lo ven como campos marginales, donde habría que hacer un esfuerzo para sacar el petróleo y no hacer lo que se hace en el resto de los campos venezolanos, que es meter el tubito y ahí sale empujado gracias a nuestro sistema de gas asociado. Por supuesto, lleva una ingeniería, lleva un trabajo, pero nosotros podemos darnos el lujo de tener de los sistemas de más facilidad de extracción de petróleo en el mundo. A que esa maravilla de lo que es el estado Zulia fue hoy en día está sufriendo unos cortes de luz donde pasan 24 y hasta 32 horas sin servicio eléctrico. El estado Zulia es un estado donde el calor es abrasador, es realmente salvaje. Y el zuliano está siendo hoy torturado de una manera criminal por parte de este gobierno, dejándolo sin servicio eléctrico por días de manera constante. El zuliano está empezando de nuevo a molestarse y esa molestia va subiendo el calor. ¿Cómo hacer para que el país termine de identificar que el problema no es el Zulia? Que esa realidad se siente en los otros estados, que los otros estados tienen que entender que la protesta no es por electricidad, que la protesta es para conseguir la libertad, que esa protesta es para poner fin a la tiranía y darle espacio al futuro, que la protesta es para recuperar a Venezuela. Esos fenómenos son históricos. Muchos países los han vivido de alguna manera porque en algún momento, en alguna ciudad, comienza una evolución. Nosotros lo hemos vivido ya directamente en distintos casos con procesos que han venido desde los Andes y han sido abandonados por culpa de la dirigencia política. Hoy, que la dirigencia política es técnicamente inexistente, que nada más existen ciertos vicios donde la gente está empeñada en mentirse, el mismo vicio constante para no asumir la realidad. Hoy el país tiene que atender un solo llamado, el llamado de Venezuela, el llamado a ejercer el derecho natural a la libertad. Marcando todo lo que tú estás marcando, hay otro punto que golpea. Es el caso de la falta de agua. Es irritante ver cómo la gente usa el agua de un aire acondicionado para lavarse, o tiene que ir afuera donde cae el agua surgente para tener agua. Quiere decir que la cosa no solo es con mecanismos de subsistencia, sino es saber quién sálvese quien pueda, quien tenga mejor oportunidad de aprovecharse de lo poco que hay.
Claro, porque lo que buscan es humillar y estimular el éxodo de lo poco que queda del venezolano. Que el venezolano que no pueda huir se termine de someter a la humillación que el socialismo provee. El venezolano que no tiene la oportunidad de huir, que es lo que busca el socialismo, se quede sumido en la tristeza y en la humillación constante, que se quede dependiendo absolutamente de manera total del sobrevivir, que no pueda accionar de manera alguna. Esa humillación constante es algo que el socialismo planificó y estructuró de una manera muy clara. Ahora vamos a ese punto dentro de la escasez de servicios. Cuando usted deja una sociedad sin agua, una sociedad moderna sin agua, usted lo que va a tener es enfermedades y más enfermedades. Lo que hoy en Venezuela son epidemias de todo tipo que forman parte, como comentaba en una entrevista reciente, de ese genocidio, el cual está, esos números que entran dentro del genocidio, pero que no entran en la contabilidad del genocidio, pues no fueron a fusil, no fueron a la estructura natural con la que un genocida mata. Esa es su más grande manera de matar. Matar de hambre, matar con enfermedades. La falta de aseo en la preparación de alimentos lo que trae es eso, que eso lo va a vivir Venezuela, lo está viviendo ya, y va a causar mucho dolor y mucho más daño. Y forma parte de esa acción necesaria inmediata para la solución del problema, porque cuando las fronteras cruzan más rápido, las enfermedades cruzan más rápido las fronteras que los mismos habitantes. Ahora, cuando yo me pongo a pensar lo que estamos viendo, las informaciones llegan, tú la estás comentando, tú le estás ampliando la información, hay otras cosas que no se ven. Por ejemplo, yo estoy viendo que mucha de la gente que se va yendo de Venezuela son gente que puede caminar, son gente que de alguna manera no son los ancianos que no pueden caminar, ni son los ancianos que no tengan un sentido de poder aventurarse para un futuro en otro lugar. Por consiguiente, lo que está yendo es el futuro. A lo que voy, lo que está yendo de Venezuela es la posibilidad del mañana para poder atender lo que viven. Y no solo eso, yo tristemente te lo puedo decir, yo no sé si es el abandono de sus padres o de los menos capacitados. Eso es una cosa que da mucho dolor. Usted lo ve en las calles, usted ve a personas mayores solas o acompañándose de algún otro viejito, haciendo colas para un supermercado, porque sus hijos se fueron. Algunos hijos son responsables y de alguna manera les envían ayuda, otros simplemente los abandonaron. Otros simplemente al irse no tuvieron suerte de cómo poder ayudarlos más y están preocupados ellos por sobrevivir también, enfrentando su realidad al tener que haber abandonado la seguridad de lo que es suyo, de lo que es su país. Entonces, frente a ese mar de realidades, frente a esa tormenta perfecta que ha causado el socialismo en Venezuela, la única solución es sencilla, realmente sencilla. La solución se llama recuperar a Venezuela. Se recupera a Venezuela, y Venezuela tiene tantas posibilidades de reconstruirse que es ponerla de nuevo, es ese salto cuántico que hemos hablado tantas veces, de frente a este retroceso al que hemos sido sometidos, encontrarnos en muy corto tiempo con el mañana, con ese hoy que ustedes están viviendo, con ese hoy que vive cualquier sociedad moderna, con ese hoy que vive cualquier sociedad organizada lejos de los vicios del criminal socialismo. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Cada vez que se ve el deterioro en el que está sumida Venezuela, cada vez que se ve el hambre, que se ve la enfermedad, que se ve a la persona mayor abandonada, que se ve esto que está sucediendo, que es cada vez más terrible, la cantidad de niños abandonados, bebés que son dejados en las puertas de hospitales o iglesias, porque la madre que da luz sabe que no lo puede mantener, porque ella tiene hambre y no quiere que su hijo pase hambre, pero ese va a ser el destino de su hijo y va a ser el destino de todos los venezolanos si no entendemos que lo único que nos salva es recuperar a Venezuela. Preguntando técnicamente, ustedes tienen una gran frontera con Colombia. Sí.
Colombia no las puede ayudar a ustedes. Lo único que puede hacer es los que van viniendo, darle una subsistencia para que coman y para que de alguna manera no les traiga problemas a Colombia por hambruna. Eso es lo lógico. Pero no se metió a defender la frontera de la conexión de Maduro con el narcotráfico. O sea, la frontera de ustedes, pero que todo esto, Colombia contribuye porque ha aumentado la siembra de cocaína y marihuana, y esa zona es muy económicamente beneficiosa para todos los narcotraficantes de todos los países, y ahora manejado por México, que Obrador hizo negociados con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque él quiere sacar a la gente de la cárcel, lo ha dicho. Y a su vez, lo hemos comprobado en las elecciones, que murieron 132 candidatos políticos y otros cientos que no nos dan la cifra los mexicanos, en relación a que tuvieron que renunciar o no presentarse porque fueron amenazados por el narcotráfico en sus distintos lugares. Sí. Y México está siendo el gran distribuidor de la cocaína de Colombia para Europa, para Estados Unidos. Colombia está siendo el productor, o sea, no ha dejado de tener poca influencia, pero se puede distribuir perfectamente por Venezuela a través de todos los medios y los transportes posibles, porque la frontera está unida con la FARC y con el narcotráfico. Con el ELN, con toda esa estructura que ha sido, que es algo que tiene muchísimo tiempo y no es nuevo. Durante los años, volvemos al hecho, durante los años de Uribe tuvimos un proceso donde militarmente se estaba acabando la FARC y se le hizo mucho daño al ELN. Por lo tanto, hubo un proceso también de destrucción de campos de siembra de coca, de siembra de coca y de amapola, y todo el proceso de lo que genera el narcotráfico. Todo eso se estuvo haciendo pues, durante los años de Uribe. Santos paró ese proceso y lo que ha generado es un proceso de reforzamiento de la estructura de los carteles de narcotráfico. Esos carteles de narcotráfico, en manos de esas estructuras terroristas guerrilleras de la FARC y el ELN, hace rato tienen posesión de nuestra soberanía en nuestros estados fronterizos. Negarlo es absurdo, es ridículo, es una cosa que estamos viviendo desde hace muchísimo tiempo, porque el chavismo entregó nuestra soberanía en todas nuestras formas, nuestra soberanía física directamente a los carteles de narcotráfico en la frontera de occidente de Venezuela. Nuestra soberanía física la estamos perdiendo también con estructuras chinas y rusas, las cuales preocupan, zonas donde no pueden entrar venezolanos en manos de estas dos naciones. Nuestra soberanía de información está totalmente en manos de Cuba. Nosotros hemos perdido toda nuestra soberanía en manos del chavismo, pues fue entregada. Y todo eso también estamos en la obligación de recuperarla, porque cada una de esas cosas han servido para hacerle daño a la humanidad. Podemos colocarle ese título bien grandote, porque cuando hemos prestado nuestro país para hacer una plataforma para la distribución del narcotráfico, es un daño gigante a la humanidad lo que le estamos haciendo. Cuando se ha utilizado nuestra identidad para permitir el lavado y que ha beneficiado al terrorismo internacional, es un gran daño que le estamos haciendo a la humanidad. La gente no termina de entender lo vital que significa ser el dueño legítimo de un país como Venezuela, y más un país que tenía tan buen nombre. Durante años se utilizó ese buen nombre para poder hacer cualquier cantidad de salvajadas que nos pusieron aquí. Mi querido, hemos terminado. Realmente un placer enorme. Te mando un abrazo grandote y estoy contigo. Estamos con ustedes acompañando en este programa desde el principio, y eso es lo que vamos a intentar seguir continuando haciendo. Un abrazo grandote y no digo más nada. Te queremos. Un abrazo fuerte a todos. Muchísimas gracias, de verdad.